Bienvenidos a Liderazgos Entrañables, la guía definitiva para la excelencia en liderazgo, un podcast para equiparte con las habilidades, conocimientos y perspectivas para superar los desafíos del liderazgo. Te sumergirás en conversaciones profundas, descubrirás herramientas prácticas y te inspirarás con las historias de aquellos que lideran con éxito y autenticidad. Únete a nosotros y empieza a construir tu camino hacia un liderazgo entrañable. Bienvenidos a un nuevo episodio de Liderazgos Entrañables. Soy Yam Herrera y te doy la bienvenida a este espacio. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial. Es una amiga querida que me va a encantar que conozcas. Tiene un currículum amplísimo, así que haré un verdadero esfuerzo por sintetizarlo. Sana Almanza es un especialista en marketing y comunicación que se desempeña en la industria farmacéutica. Actualmente es la Digital Strategy Senior Manager en Sandoz, México. Su formación ha sido principalmente en temas de marketing, hizo un MBA en el IPADE, luego se especializó en marketing digital en el ITAM y en innovación también en el IPADE. Ha tomado formaciones como el Women Leadership en el IS, finalmente en marketing digital para Pharma y ha seguido en programas constantemente en el IPADE. Ha recibido certificaciones y reconocimientos como el Marketing Digital 2022 que da IAB en México y el Digital Marketing Leader 2022 que entrega la revista Mercados 2.0. O sea, este es nuevecito, se lo acaban de dar. Es una mujer que está interesada en temas de equidad de género y empoderamiento femenino. Ha creado el programa Women at Novartis y Women at Sandoz. De hecho, ahí coincidimos y tuve la oportunidad de ser parte del equipo. Además, por si fuera poco, es una sommelier certificada por la Asociación Mexicana de Sommeliers. Así que bueno, es una mujer que tiene un perfil riquísimo, amplísimo y más allá de lo que podemos encontrar en su currículum, quiero que la conozcan y que en su propia voz sepan quién es esta mujer y esta líder entrañable. Sandy, qué felicidad que hoy estemos compartiendo este espacio. Después de planearlo tanto, bienvenida. Muchas gracias, Jam. Estoy súper contenta de estar contigo en este podcast, que la verdad me encanta el concepto, el nombre, y yo feliz de estar aquí. Como bien dices, después de tanto platicarlo, se nos hizo y pues encantada. Por algo pasan las cosas. Sandy estaba invitada desde Vivir para Florecer y no dudo que en algún momento coincidamos, pero definitivamente en este nuevo proyecto para impulsar el liderazgo de las personas, pues bueno, creo que encaja perfecto. Y les voy a presentar a Sandy desde sus fortalezas principales, que esto es algo lindo que vamos a ver en cada episodio. Primera fortaleza, amor por aprender, equidad, honestidad, espiritualidad, buen juicio y trabajo en equipo. Y quiero que se queden con estas fortalezas en mente porque ahora que vayamos conversando y sobre todo del tema de hoy, que es influencia positiva, redes de apoyo y cómo esto contribuye a un liderazgo eficiente, auténtico y exitoso, van a ver cómo todo hace sentido. Cuando vi trabajo en equipo dije, por supuesto, o sea, me queda claro. Sí. Pero, pero bueno, para comenzar, Sandy, cuéntanos quién eres, más allá de este currículum tan espectacular. Muchas gracias, Jam. Bueno, pues yo soy una mujer zacatecana, nací en Zacatecas. Ya llevo en la Ciudad de México viviendo más de 10 años, pero nací allá, toda mi familia está allá. Recientemente alcancé el cuarto piso, hace una semana justamente, entonces también eso me tiene muy emocionada porque es una nueva era, una nueva etapa. Soy hermana, tengo un hermano mayor, soy tía, tengo una sobrina, evidentemente soy hija, adoro a mi mamá y a mi papá, que en paz descanse. Soy alguien muy familiar. Eh, Me gusta también estar muy en contacto con mis amigos y amigas. Ahora que mencionabas las fortalezas, espiritualidad es una que definitivamente me hizo clic, y la busco en muchos sentidos, ¿no? Desde la religión, pero también en la naturaleza, pero también en la conexión con uno mismo. Entonces, me gusta estar vinculada de esa manera. Soy alguien también muy sensible, soy Piscis, entonces creo que varias se identificarán también con esa característica. Me encanta aprender, me gusta mucho estudiar, aprender de los demás. Y creo que en general como persona
me gusta ver por los demás, ¿no? Ayudar de distintas maneras y me gusta hacer voluntariado. Entonces, son esas características que pues me van moldeando un poco como persona y es lo que te pudiera resumir de inicio. Ay, muchas gracias, Ann. Me encanta y me hace todo el sentido del mundo, ¿no? Cómo se van a dar cuenta que las fortalezas personales es algo que es transversal a todo lo que hacemos, ¿no? Porque el trabajo en equipo o la espiritualidad no es algo que llevas solo a tu vida personal, sino que trasciende y va a tu vida profesional y es muy bonito verlo, ¿no? Digo, yo que tengo la fortuna de conocerte, de ser tu amiga, de saber cómo funcionas en diferentes ámbitos, pues lo puedo ver y es muchísimo más claro, ¿no? Oye, San, ¿cómo llegaste a ser esta líder que eres hoy? ¿En qué momento de tu vida dices, me interesa asumir una posición de liderazgo, me voy a empezar a formar, voy a empezar este camino? ¿Qué sucedió ahí? Pues mira, el momento más presente que tengo es cuando yo tenía 26 años. Yo estaba en la industria automotriz, antes de estar en la industria farmacéutica. Estaba en áreas de operaciones, de logística, nada que ver con marketing, aunque estudié marketing, pero no me arrepiento porque pude ver la perspectiva empresarial desde un ángulo más amplio, toda la cadena de producción, toda la propuesta de valor, etcétera. Y estuve en una empresa en Aguascalientes 3 años y medio más o menos, ¿no? Entonces, una vez que dominaba la posición, si lo podemos llamar así, pues me entró este gusanito, esta curiosidad de qué más, qué sigue, ¿no? Yo quiero seguir avanzando, quiero crecer profesionalmente. Y para mí la decisión clave para crecer fue hacer mi maestría en el IPADE, ¿no? Entonces me mudé de Aguascalientes a Ciudad de México a mis 26 años, quemé naves, como dicen, vendí mi coche, mis cosas, mis ahorros y pues me vine a la Ciudad de México a hacer la maestría. Y ¿Era ahí, presencial? sí, presencial y tiempo completo. Entonces tenías que renunciar a tu trabajo y dedicarte 2 años full a estudiar, ¿no? Entonces también ahí viene el amor por aprender, ¿no? Que Por salió como supuesto, la primera fortaleza. me queda clarísimo. Entonces, creo que esa decisión fue la clave para que me cayera el 20 de que yo quería seguir desarrollándome, pero que quería ser líder además, ¿no? Que quería tener con el paso del tiempo mayor experiencia y mayor responsabilidad. Y ahí, afortunadamente, los aprendizajes que tuve no fueron solo en ese sentido, digamos, profesional, sino también humano, ¿no? Porque ser líder conlleva, sí, responsabilidad de trabajo, de la chamba del día a día, pero también responsabilidad sobre otras personas, ¿no? Y hacer que esas personas crezcan y se desarrollen. Entonces, ahí vimos muchos casos de negocio, muchos ejercicios, muchas situaciones que lo que hicieron fue nutrirme y que yo confirmara que quería eso, ¿no? Entonces terminó 2 años después la maestría y es cuando me adentro en la industria farmacéutica y pues poco a poco fui avanzando en este reto profesional, ¿no? Pero ese momento clave de decir, bueno, ¿qué sigue? Quemo naves, hago mi maestría y en la maestría refuerzo lo que quiero, fue para mí, pues, cuando me di cuenta, ¿no? Que quería ser líder. ¿Y a qué desafíos te enfrentas en este camino? Digo, yo sé que hay muchísimos y que quizás sea una pregunta un poco ambigua, pero en Ujú. estos primeros momentos que tú dices, dejo todo, vendo hasta mi coche y me voy a Ciudad de México y me empiezo a dar cuenta de que estoy en este camino que elegí, ¿qué desafíos aparecen ahí en esa etapa? Bueno, de entrada, eh, el inicio fue difícil porque estaba sola, ¿no? Entonces yo dejé mi familia y mis amigos en otra ciudad y fue empezar de cero picapiedra sola, ¿no? Entonces empezar a conocer gente nueva, empezar a formar amistades, pero sí, evidentemente los primeros meses era, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde me voy? ¿Con quién desayuno? ¿Con quién como? Y creo que eso también es una situación que hoy la agradezco porque también empiezas a formarte en ese sentido de resiliencia, de saber construir relaciones, pues sí, tal cual de salir adelante en un entorno donde saliste totalmente de tu zona de confort, ¿no? Entonces, primero fue eso. Segundo,
fue una maestría dura porque tienes que leer muchísimo y es tiempo completo, como te decía, de 8 de la mañana a 8 de la noche y después haz tarea y después estudia, etcétera. Pero estaba yo dedicada al 100%, ¿no? Entonces sabía que tenía que dar justo ese 100% para salir adelante y luego pasabas las materias con mínimo 8, ¿no? Entonces tenías que esforzarte en estudiar y sacar una buena calificación, ¿no? Entonces estás compaginando el estar sola en una ciudad, creando nuevas amistades, nuevas relaciones, incluso conocer la misma ciudad, ¿no? Salir y pues por dónde me voy, por qué calle, qué metro, qué autobús, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso fueron de los principales retos, desafíos a los que me enfrenté, pero bueno, ya después del primer año creo que ya vas mucho más avanzada. De hecho, después de ese primer año tienes la oportunidad de irte de intercambio, ¿no? Y te vas a otro país. En mi caso yo escogí Alemania y me gusta mucho la cultura alemana. Y también, o sea, nuevos retos, ¿no? El idioma, la cultura, la comida, etcétera. Pero me gusta desafiarme, me gusta salir de la zona de confort y aprender de los demás, ¿no? Entonces, sí, en el momento son desafíos, pero una vez que los sorteas, pues creo que la satisfacción es muy grande. Qué bonita experiencia. Oye, San, y me llama la atención, ¿no? Que dices, llegué sin contactos, llegué sin conocer a nadie y empecé a conocer otras personas. Y años después, hoy no solo es el tema del podcast, sino que es algo que elegimos en conjunto porque es algo muy característico de tu liderazgo, el formar redes. En ese momento, ¿tú tenías claro que era una fortaleza para ti? No, fíjate que no creo que lo fui descubriendo y ahora que lo dices así de formar redes, la primera red que yo hice ahí fue inscribirme al club de farma, de la industria farmacéutica, ¿no? ¿Por qué? Porque me llamó la atención. Yo venía, como te decía, de la industria automotriz y ahí en la maestría te dicen, bueno, ¿en qué sector te gustaría trabajar? Y te apoyamos a hacer redes, conexiones, networking, feria de empleo, etcétera, ¿no? Entonces yo me acuerdo que elegí farma y consumo. Y al final me quedé en farma. ¿Por qué? No sé, o sea, en ese momento fue como una señal de farma, suena interesante, porque yo la verdad es que no conocía nada, pero ya que empecé a conocer el propósito, las farmacéuticas, lo que hacen, la misión que tiene, que es procurar la salud y la calidad de vida de las personas y de los animales también, entonces dije, no, es que el propósito ya, o sea, ya me ganó. Y entonces me metí a ese club y ahí empecé a formar redes, contactos. Y el segundo año fui presidenta de ese club de farma, ¿no? Entonces ahí se empieza como a ver, como a tejer eso, Mm. esa fortaleza, pero no es como que yo fuera consciente en un inicio, como que la vida y los caminos me fueron llevando hacia ahí y lo tomé, ¿no? O sea, también es importante que si ya estás ahí, si ya estás como en un grupo, pues tomes iniciativa, propongas, seas propositiva, etcétera. Y creo que ese fue como de la primera experiencia de justo, ¿no? De formar redes. Es bonito porque dices, ya estás ahí, tómalo, ¿no? Ujú. Y no es que la oportunidad esté dada, es que tú decides tomarla, ¿no? Y decides como ver un valor en esa posibilidad que si bien pues te habías esforzado mucho para estar ahí, pues al final es sacar provecho de lo que tienes ahí, ¿no? Y San, tú dirías que para influir en otros, ¿no? Que es el tema de hoy, ¿es Ujú. indispensable tener redes? Probablemente al inicio no, o sea, creo que todos vamos formando de a poco las redes, em, pero esas redes, ¿por qué se van formando? Porque alguien ve en ti algo, ¿no? Ve en ti un modelo a seguir, ve en ti empatía, ve en ti apoyo y ve en ti, pues, esa motivación para quizá parecerse en algo o lograr algo que tú ya lograste, ¿no? Entonces, a veces no somos conscientes de eso, pero hay una frase que a mí me gusta mucho que es todo el mundo te está observando, ¿no? O siempre hay alguien que te está observando. Entonces, creo que debemos ser muy conscientes de eso, porque incluso pues en nuestra familia, nuestros hermanos, en mi caso mi sobrina, evidentemente hoy mi equipo de trabajo nos están observando, ¿no? Entonces, somos ya sea directa o indirectamente un referente. Entonces, creo que a veces no nos damos cuenta de esas redes, pero las vamos formando poco a poco. Y conforme tú te vas desempeñando, y creo que se van dando esas redes, se van fortaleciendo y se van haciendo más grandes, ¿no? Entonces, yo creo que al final del día sí son indispensables. Te digo, no al inicio,
O sea, no, probablemente uno se va a ir formando poco a poco, ¿no? Como líder o como una influencia positiva, pero ya que te das cuenta, es lo que te decía, de ser muy conscientes de que nos están observando. Eso es bonito. Y cómo esta habilidad, ¿no? De poder influir positivamente en los demás y ser un role model es una habilidad estrechamente relacionada con el liderazgo. ¿Por qué es Ujú. importante? Es importante porque uno, si tú influyes positivamente en las personas cercanas o en tu equipo de trabajo, los estás motivando, por un lado, ¿no? Los estás motivando a ser mejores, a alcanzar una meta, a alcanzar un objetivo, ¿no? Entonces, de entrada, está ligada esa característica de liderazgo con influir. Nadie sigue a alguien que no le inspira, que no le motiva, que no Claro. admira, ¿no? Muchas veces en las empresas, a lo mejor nos toca un jefe, o un director o un líder que no nos inspira, ¿no? Pero tratamos, y bueno, ahí mi consejo sería de tratar de ver el vaso medio lleno, ver el lado positivo, yo qué le puedo aprender, ¿no? Y siendo líder, lo que te decía, ¿no? O sea, estás con la responsabilidad de formar y de desarrollar a otros, ¿no? Entonces, creo que es importante, por un lado, eso, la motivación, el desarrollo, la empatía, totalmente, porque si tú eres empático con tu círculo cercano, con tu equipo de trabajo, evidentemente va a haber más conexión, se van a identificar más contigo y esa autenticidad al final del día se va a ver reflejada en el trabajo, ¿no? Van a hacer las cosas por convicción, porque saben que es lo mejor, porque van a llegar a un objetivo y no tanto por obligación, ¿no? Entonces, va sumamente relacionada esa influencia positiva con el liderazgo, porque si es auténtico, te van a seguir y se van a lograr los objetivos planteados, ¿no? San, ¿y tienes alguna experiencia, ya sea con algún líder que hayas tenido tú o tú misma en tu liderazgo, si lo quieres compartir, en donde, o sea, tú mencionas mucho el ser auténtico, el ser alguien que otras puedan admirar y que seguramente tú has admirado a otros líderes, Ujú. pero ¿qué pasa cuando esto no está presente? Eh, pues mira, lo que te decía, cuando esto no está presente, yo, o sea, a través del tiempo, he venido madurando un poco esa situación, ¿no? Y lo que te dicen, bueno, vas a tener distintos tipos de jefe, alguien que se le va a notar a leguas muchas características a admirar, otros no tanto, pero siempre creo que le puedes aprender a alguien algo, ¿no? Y creo que sí creo también que nos cruzamos en la vida de las personas por algo, ¿no? Entonces, sea un mes, 2 meses, un año, 3 años que estés en un equipo de trabajo con un líder, algo le vas a aprender, ¿no? Entonces, cuando no es tan evidente, yo invito siempre a expresarlo, ¿no? O sea, a tener esta comunicación efectiva entre los equipos y buscar claridad en objetivos, en metas, en procesos, en métodos de trabajo, porque si hay esta comunicación, pues se van a empezar a dar estas conexiones y este tipo de influencia positiva, ¿no? Entonces, si no es tan evidente esas características de influencia positiva, esa escucha activa, y esa empatía, ese role model, buscarlo a través de la comunicación. Yo creo que ese sería mi consejo. Y coincido plenamente contigo y además creo que hablas de algo clave. Digo, no, no son tus palabras, pero esta idea de decir, hay cosas que no son evidentes, porque muchas veces los entornos laborales, la cultura de la organización hace que ciertos entornos sean más hostiles que otros. Y en muchas ocasiones el mismo ambiente no te permite mostrarte todo lo auténtica o auténtico que quisieras ser, ¿no? Sino que te tienes que ceñir a un liderazgo a lo mejor, digamos, de más alta jerarquía. Porque además este es un principio básico, ¿no? Nunca hacemos lo que nos dicen que hagamos, hacemos lo que vemos que nuestros líderes hacen. Ujú. Es un principio de congruencia en todas las organizaciones, ¿no? Entonces, si la cabeza, y lo vivimos, ¿no? Esto parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Cuando nos encontramos con liderazgos mucho más autoritarios o restrictivos o que ciertamente no son personas que tú dirías, pues es muy admirable que digamos, ¿cómo ahí se tiene que dar la oportunidad o fomentar la posibilidad de conocerse y conectar a un nivel un poco más profundo? Porque parecería paradójico, ¿no? En el trabajo es donde más tiempo pasamos, pero muchas veces no llegamos a conocer realmente a las personas con las que estamos colaborando, ya sea las personas que tenemos a nuestro mando o
nuestros mismos colegas, ¿no? Nuestros pares o nuestros líderes. Si no los conocemos, y para mí esa sería como una de las claves, ¿no? Para influir, es conocer qué personas forman parte del equipo, porque si no sabemos quiénes son, ¿cómo vamos a poder influir en ellos, ¿no? ¿Cómo hacemos esta alineación? ¿Tú qué piensas? No, coincido 100%. De hecho, justo dentro de esta comunicación que te decía que hay que tener cuando no es tan evidente el liderazgo o la influencia positiva, hay también otras herramientas, pues justo de conocer al equipo, conocer a las personas y de integrarse, ¿no? Desde las típicas sesiones de team building que te vas a un lugar fuera de la oficina y haces algunas actividades justo de conocer a la persona, a su familia, sus hobbies, sus intereses, o hasta simplemente cada cierto tiempo tener un check-in, un café y preguntarles, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo está tu familia? ¿En qué estás ahorita? ¿Qué interés tienes? Etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, sí, coincido 100% contigo. Mientras más y mejor conozcamos a nuestros colaboradores y los colaboradores nos conozcan también a nosotros, vamos a saber las motivaciones que tiene cada uno y entonces saber qué camino seguir, ¿no? O cómo encauzar a la causa empresarial o al objetivo empresarial sin descuidar, por supuesto, la relación humana, que es lo primero, ¿no? San, ¿y cómo equilibrar esta? Porque además tengo aquí tus fortalezas y lo veo, ¿no? Uh-huh. Que tienes una orientación por la persona. Uh-huh. ¿Cómo equilibras eso o cómo has equilibrado eso en entornos laborales que muchas veces no están orientados a los colaboradores, sino a el resultado, ¿no? Como si estuviera peleado, pero bueno, se tiene este falso paradigma de que muchas veces no es cuidar a la gente, sino cuidar el negocio, cuidar a la empresa. ¿Cómo ha sido de fácil para ti conciliar esto? Fíjate que sí, siempre lo tengo muy presente a la persona primero, pero me aseguro que esa persona sepa lo que yo espero de ella, ¿no? Tanto en el lado individual como de equipo, ¿no? Y que cómo su aportación va a ayudar a lograr las metas del equipo y de la empresa, ¿no? Entonces, siempre me aseguro que tenga claro su rol, sus objetivos, y si no lo tiene claro, yo me aseguro de que así sea, ¿no? De acompañarla en el proceso. Y digo acompañarla porque mis equipos siempre han sido de puras mujeres. Qué lindo. Entonces, de entrada eso, ¿no? Asegurarme que sepa lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Y si no, decírselo. Segundo, lo que tú decías de conocimiento. O sea, yo sé perfectamente la situación personal y evidentemente hasta cierto punto tampoco es como que invada su privacidad, su espacio, pero sí sé cuál es la situación familiar de cada una de mis colaboradoras, dónde viven, cómo viven, cuál es su motivación, por qué están en el trabajo, qué les interesa. Eh, y yo sé, con base a esas motivaciones, cómo plantear los objetivos, ¿no? Incluso la flexibilidad de horarios, la flexibilidad de procesos y de manera de trabajo. Para mí no es importante que estén 10 horas, 9 horas, 8 horas corridas en la computadora. Lo que es importante es justo llegar al objetivo y por eso me gusta esa flexibilidad, porque yo sé que esa flexibilidad les va a también permitir desarrollarse como personas, atender a su familia, atender a sus hijos, a su pareja. Y si está bien esa parte, pues van a estar con energía para la parte laboral, ¿no? Entonces, creo que teniendo estos básicos bien alineados, de que sepan lo que tienen que hacer, de que yo sepa cuáles son sus prioridades en su familia o en su persona y que podamos balancear o dar esa flexibilidad para estar bien en esas esferas, eh, es un camino avanzado, ¿no? Y evidentemente no es como que todo sea color de rosa y que todo esté perfecto siempre. Cuando hay que, digamos, reforzar algún punto, lo hablo con ellas directamente y lo que te decía de tener estos check-ins frecuentes, ¿no? Yo procuro tenerlo, bueno, evidentemente cada semana tenemos una reunión de seguimiento a los proyectos, pero justo no empiezo esa reunión preguntándoles cómo están, qué ha pasado, si tu hija está enfermo, si tu esposo le pasó algo, siempre, o sea, procuro estar al tanto de qué está pasando en sus vidas personales para hacer esa conexión y esa empatía, ¿no? Y tengo estas sesiones semanales, pero también tengo otras sesiones como más profundas, trimestrales, donde vemos ya los objetivos más a mediano y largo plazo, cómo vamos, ¿no? Lo que dijimos que queríamos lograr
para fin de año vamos bien, vamos mal, dónde aceleramos, dónde frenamos. Y creo que este constante evaluación, si lo podemos llamar así, pero o termómetro de cómo vamos, pero con el toque personal, siempre ayuda muchísimo, ¿no? Y si no estás llegando, ¿en qué te ayudo? ¿O qué te aflige? Porque a lo mejor no estás llegando o no estás avanzando como quisiéramos en cierto proyecto, porque tu hija está enferma, ¿no? Entonces, ¿cómo te ayudo para que, pues, a lo mejor yo tengo que entrar y tomar parte del proyecto por cierto tiempo mientras tu hija se alivia, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el trabajo en equipo, esa es la escucha, la empatía que busco siempre mantener, ¿no? En el proceso. Sí, totalmente. Oye, San, ¿y qué pasa con, o sea, hemos estado hablando y de hecho el tema de hoy es influencia positiva, pero ¿qué pasa cuando la influencia no ha sido positiva? Porque algo que es innegable es el líder siempre influye en sus equipos, ya sea positiva o negativamente, pero siempre hay una influencia, ¿no? ¿Tienes alguna experiencia en donde la influencia no haya sido tan positiva? Mm, Pues en mi caso, o sea, que un jefe, un líder no haya sido tan positivo en mí, su influencia, muy pocas, creo que una nada más, donde justo por su estilo, era un estilo mucho más orientado a la tarea y al resultado que a la persona, ¿no? Entonces yo evidentemente trataba de alinear o de siempre justo entregar el resultado, pero aún y entregando el resultado, como que no había esa empatía, esa colaboración o ese lo hiciste muy bien por parte de aquel líder de aquel entonces, ¿no? Entonces, no influyó negativamente en el sentido de que sí me desmotivaba, porque aunque encontraba o llegaba al resultado, pues nunca era lo hiciste muy bien, ah, sí, siguiente proyecto, ¿no? O sea, como que lo pasaba de largo. Y entonces me di cuenta que justo no trates a las personas como no te gusta a ti ser tratado, ¿no? Entonces, en el momento, sí los sentimientos o la percepción fue negativa, porque no me sentía cómoda, no me sentía motivada, no me sentía realizada, no me sentía que estaba aportando. Pero ya que lo veo en retrospectiva, digo, bueno, yo hoy que tengo una posición de liderazgo, justo no debo caer en eso, ¿no? Y que la operación no me lleve a centrarme solo en la tarea o a no reconocer, ¿no? Creo que es otra cuestión bien importante, el reconocimiento, ¿no? Si alguien lo hace bien, decírselo. Si no lo hace bien, ayudarlo, ¿no? Y siempre le digo igual a mi equipo, bueno, si ganamos, perfecto, y si no, aprendimos, ¿no? Pero no perdemos. Entonces, Claro. busco estos pequeños reconocimientos que si a lo mejor no se los da otra persona, otro equipo o la organización, yo sí dárselos, ¿no? No solo con palabras, sino con alguna actividad, o yéndonos a comer, o yéndonos por un café, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa experiencia en cuanto a influencia, digamos, no tan grata, la tuve en ese sentido, pero al final del día me sirvió justo para, pues yo también tener presente que a veces nos podemos guiar o ir únicamente por el resultado o los hard skill y no reconocer a la persona. Que me atrevería a decir que es de los grandes mitos del liderazgo, ¿no? Que si eres flexible con las personas y que si estás orientado a ellas, el resultado va a ser menos contundente. Y Ujú. en realidad, hoy se sabe que para que el resultado sea contundente y sobre todo sostenible, sin quemar a las personas, Exacto. porque tú puedes llegar al resultado de muchas formas distintas. Tristemente, México es de los países que tiene más problemas de estrés, de burnout, Ujú. porque la sobrecarga es increíble. Y cuando no tenemos eh, esta sutileza de ver primero a la persona y lo vemos simplemente como un número, como un resultado, eh, lo que termina pasando es que la gente está poco enganchada, ¿no? Gallup hace muchos estudios todos los años y no deja de sorprenderme como el último que leí decía que más o menos el 13% de los colaboradores están comprometidos con su trabajo. O sea, menos del 20% de la gente está comprometida con su trabajo. Y lo interesante aquí es que el liderazgo ejerce un papel fundamental. Las personas no dejan malas empresas, dejan malos líderes. Exactamente.
Y cómo aquí la influencia es crucial, ¿no? Porque cómo a través de una influencia positiva no solo vas a llegar a un resultado, sino vas a hacer que tu empresa tenga el mejor talento y que las personas estén motivadas, que tú lo decías, ¿no? En tu propia experiencia, ¿cómo podemos hacer que a través de nuestra influencia la gente se sienta motivada, respaldada, productiva, con ganas de aportar más a la organización y de desplegar todas sus habilidades? Esa es la tarea principal de un líder, me atrevería a decir. Exactamente, sí, y además en el tiempo, ¿no? Porque que sea de largo plazo, porque a lo mejor tú puedes tener un equipo de 1 o 2 años, pero luego cambias de posición y cambias de equipo, pero tu equipo anterior te sigue reconociendo, ¿no? Y te sigue buscando y a lo mejor ya no eres su jefe, pero eres su mentor, eres su Mm, coach, ¿no? Entonces, esa es la verdadera influencia positiva, la que se claro. queda y la que perdura en el tiempo, ¿no? Entonces, creo que si logras eso, el desarrollo de las personas y esa conexión, la influencia justo no se va a quedar por un mes, 3 meses o el año fiscal para llegar al resultado, sino para toda la vida, ¿no? Oye, San, ¿y tú cómo te das cuenta que ejerces una influencia en tus equipos? Y no solo en tus equipos, que ahora me encantaría que habláramos de los comités que has formado, Ujú. porque me parece espectacular, pero más allá de los comités, ¿tú cómo te das cuenta que estás ejerciendo una influencia en otros? Mira, me doy cuenta por varias cosas. Uno, sí se nota cuando alguien está motivado, ¿no? Claro. No le tienes que pedir las cosas, sino que llegan con las cosas y llegan con 3 cosas más, ¿no? Proponen. Eso por un lado. Dos, evidentemente sí llegan al resultado, ¿no? Y si no llegan, también, o sea, te lo dicen y su conversación es ayúdame a llegar, ¿no? Porque quiero llegar. No es una actitud apática de no, pues no llego, ya no llegué, ¿no? Sino es algo como si llego. Y la otra, se empiezan a involucrar en otras cosas que a ti te gustan, ¿no? O sea, eso también lo veo mucho en mis equipos, como tú lo dijiste al inicio de la conversación y que también salió como fortaleza, a mí me gusta la equidad, ¿no? Y bueno, como tema ya de equidad de género es otro de los grandes temas y causas que me mueven, ¿no? Entonces, justo, como bien decías, tuve la oportunidad de crear estos comités, ¿no? Entonces, y en mi caso mis equipos empezaron a ver que estaba yo formando estos comités porque los formé por fuera de mi equipo, ¿no? No es como que, eres de mi equipo, únete a mi comité, no, sino que el comité empezó a surgir por otro lado, independiente, y entonces es la gente de mi equipo que me dice, oye, qué padre, ¿cómo le hago yo para estar en ese comité, ¿no? Que tú estás formando. Entonces empiezan a involucrarse en causas que a ti te mueven también, ¿no? En este caso, pues, equidad de género. Ahora justamente que fue el Día Internacional de la Mujer, tuvimos un summit y ese summit fue en gran medida un 80% organizado y apoyado por mi equipo directo, ¿no? Y no es como que yo les tuve que decir, oigan, hay que hacer, no. O sea, que te ayudo, ¿qué hacemos? Si te parece si hacemos A, B, C, y fuimos a la marcha y convocamos gente. Entonces ahí te vas dando cuenta también de tu influencia positiva, ¿no? Y la otra, que también te lo comentaba al inicio, me gusta hacer mucho el voluntariado, ¿no? Y yo empecé a ir sola a estos voluntariados una vez al mes. Y me empezaron a preguntar, oye, porque yo también todo subo en redes sociales. Que es una forma muy interesante de influir en otros, ¿no? Em, Digo, Sí. se habla mucho de los prejuicios de redes y creo que las tiene, ¿no? O sea, Ujú. hay que usarlas con madurez, en equilibrio, pero también es un medio para ejercer una influencia positiva importante, Exactamente. Sí, de ahí la palabra influencers, ¿no? por O sea, supuesto. entonces, bueno, voy documentando estas idas al voluntariado y ya pues el primer sábado del año en el comedor atendiendo y dando de comer a personas en situación de calle. Segundo sábado, tercer sábado, y entonces me empiezan a escribir varias amigas, varias conocidas, oye, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Y entonces ya se hizo un grupo muy maduro de 4 o 5 amigas que vamos una vez al mes a este voluntariado, ¿no? Entonces es otra forma en la que me doy cuenta de que pues lo que hago, que además de ser bueno, pues impacta e influye en los demás, ¿no? Mm. Ese es muy bonito y muy admirable y me encantaría que nos cuentes más de estos comités que hablas, porque justo es uno, o sea, algo que me sorprende de ti es la capacidad de convocatoria, ¿no? Porque además
no cualquier líder convoca. Ujú, O sea, el tener una posición de liderazgo formal no te garantiza que tengas influencia en los demás. Y de ujú, hecho es algo que puede generar mucha frustración, ¿no? Porque creemos que, soy el jefe día uno y entonces ya háganme caso, cero. O sea, eso no sucede, no ujú. siempre, No ¿no? sé. Ujú. Creo que la influencia es algo que se conquista, que se gana, y algo bonito en ti, te lo digo sinceramente, es tu capacidad de convocatoria. ¿Cómo surgen estos comités? Pues mira, justo decías cuando me presentabas de este curso que tomé de Women Leadership en IS, que creo que lo tomé en plena pandemia, 2020, 2021. Y bueno, lo tomé porque justo una de las causas que me mueve es el empoderamiento femenino y la equidad de género. Y dije, bueno, pues quiero aprender, ¿no? Y también amor por aprender. Entonces, termino este curso y justo el proyecto final era idear y diseñar una especie de programa que ayudara a las mujeres en la organización donde tú trabajabas, ¿no? Entonces, ahí empecé yo a diseñar el comité Women at Novartis, Qué padre. ahora es Women at Sandoz, eh, y tal cual lo fui planteando y creo que siempre ha tenido esa característica que es algo integral, es algo holístico. No veo a la mujer como la típica mujer profesionista, líder y que solo vemos esa faceta, no, sino también alguien que se preocupa por su salud mental, por su cuerpo, por las relaciones, la sororidad, los aliados, el aprendizaje, la familia, etcétera, ¿no? Entonces, así surge como el primer draft de este proyecto de Women at Novartis y pues voy y lo presento a recursos humanos, ¿no? Oye, pues a mí se me ocurre hacer este comité. Ah, pues sí, está padrísimo. Pasa el tiempo y ahora presentarlo acá a otra persona y ahora a otra persona. Entonces fue como migrando de audiencias a la que se lo presenté y fui a dar con una amiga que la conoces perfecto, Sano Oviedo, que fue quien, digamos, le dio este sponsorship para que se hiciera realidad, ¿no? Porque una cosa es tenerlo en el papel, en el PowerPoint, y otra cosa es que se haga realidad, ¿no? Entonces, ella también desde su liderazgo y su influencia positiva movió las fichas para que se pudiera, digamos, ya ahora sí, conformar y no fuera una persona, sino fuéramos varias, entre ellas también tú, y le diéramos vida al proyecto, ¿no? Entonces, así fue como surge. Eh, y creo que también, no sé si sea coincidencia, suerte, destino, pero la vida te va poniendo eh, en el camino personas adecuadas para darle vida a estos proyectos, ¿no? Entonces, lo que decíamos hace rato, está ahí, tómalo, lo tomé, lo expuse, tampoco no me di por vencida en que en la primera o segunda presentación no pasó nada, sino que tuvo que pasar por 4 o 5 personas hasta llegar con la indicada, y que le diera esta amplitud, ¿no? Y ya una vez que lo lanzamos, pues creo que los temas que tocaba, que eran este tema integral de cuerpo, mente, club de lectura, ¿no? En sororidad, pues llamó tanto la atención y hubo esta conexión que poco a poco se fue uniendo más gente, ¿no? Y algo que también es muy característico de la influencia positiva es que sea auténtico, ¿no? Ya lo veníamos Claro. hablando también. Si no es auténtico, pues oye, a lo mejor me llama la atención, entro una vez y luego me salgo. No, o sea, creo que tú también lo viviste. Teníamos una convocatoria permanente y que incluso fue aumentando a través del tiempo, ¿no? Claro. Y de verdad, digo, voy a hablar un poco de mi experiencia porque tuve la fortuna de compartir, pero el impacto que veíamos que tenía, no solo en números que fuimos creciendo, ¿no? En convocatoria y demás, sino el poder que tiene crear un espacio seguro para o sea, en este comité en especial, no era crear un espacio seguro para debatir, para ser escuchadas, para traer a la mesa temas que podían ser incómodos y en todos estos desafíos que surgen en la vida a nivel profesional de una mujer, ¿no? Que si bien al final terminaron incluyéndose hombres y fue un proyecto muy, muy lindo que sigue, ¿no? Aunque ahora ni tú ni yo estemos en Novartis, pero es un proyecto que ha permanecido, pues al final te das cuenta cómo esa influencia impacta en la vida de los demás, ¿no? Y me parece, bueno, tan ha sido importante que ahora tú lo replicas en Sandoz y sigue con el mismo éxito y es algo que sigue contribuyendo a la vida de las asociadas. Y de verdad te felicito porque a ver, un líder tiene una responsabilidad y también tiene medios que cuando los usa positivamente puede impactar a los demás.
Y eso es algo que siempre voy a destacar de un líder, porque hay muchos que están en una posición en la que pueden hacerlo y simplemente no lo eligen. No, totalmente. Y algo también muy palpable era el club de lectura, ¿no? Y cómo esta influencia positiva logró que alguien que no leía y que quería leer y que siempre lo ponía en sus propósitos de año nuevo, pues acabó leyendo 6, 7 libros al año, que eran los que leíamos más o menos en el programa, ¿no? En el comité. Entonces, si lograste hacer que alguien cumpliera su propósito, que lo llevó a ser mejor persona, o sea, ya es la mejor satisfacción que puede tener. Sí, creo que este camino de liderazgo está lleno de satisfacciones, lleno de desafíos y llenos de retos, ¿no? Algunos los hemos hablado hoy. Y San, como para ir cerrando un poco este espacio que yo no quisiera y feliz me quedaba acá, pero me gustaría que nos compartieras qué herramientas sugieres o qué claves puedes encontrar para un líder o una líder que quiera influir positivamente en otros y que no sepa cómo hacerlo. Ujú. ¿Qué consejos nos puedes dar? Bueno, lo primero, conocer a tu equipo desde el lado, sí, profesional, evidentemente, pero también la persona y qué motiva a esa persona, eh, cómo es su entorno familiar y personal y desde ahí empezar a conectar, ¿no? Segundo, la comunicación es básica, es clave, o sea, no lo dicen creo que desde primaria, pero es de lo que más fallamos a veces. Entonces, siempre estar en comunicación para entender que sí, que no, dónde aceleramos, dónde paramos y justo entender, ¿no? Que eso me lleva al tercero, que es la empatía. Siempre también la voy a mencionar junto con la escucha activa, porque son parte de las claves de una influencia positiva, porque si tú conoces, si tú eres empático, si tú sabes qué le duele, qué lo motiva, pues evidentemente te vas a comportar conforme a, ¿no? También, hablando un poco también de la motivación, es cómo los ayudas a desarrollarse, que eso es al final Clave. la tarea de la influencia positiva, ¿no? Ayudar a ser mejor, que a quien te está viendo sea mejor, porque tú le puedes aportar algo, ¿no? Entonces, ¿cómo los ayudas a desarrollarse, a crecer y en conjunto lograr el objetivo, ¿no? Y también lo que te decía de fomentar esta confianza, esta conexión y esta construcción de relación a largo plazo, ¿no? O Mm, sea, creo que también es clave porque la vida da muchas vueltas y lo que te decía, hoy puedes tener un equipo que va a estar contigo 2 años y luego va a pasar otros 10 años, pero qué tal que vuelves a estar con ellos y la relación a lo mejor ya es más madura. Entonces, si buscas tener esta influencia positiva en el largo plazo, o sea, creo que también llevas ya de ganar mucho tramo y que te puede ayudar pues en el futuro, ¿no? También. qué bonitos puntos. Voy a hacer un resumen para ver si los capturé bien. Conocer a tu equipo, ¿no? Más allá de lo laboral, conocerlos en un entorno personal y también me atrevería a decir profesional, ¿eh? Conocer sus fortalezas, saber cómo pueden aportar valor al equipo. También una comunicación muy clara, ¿no? Tú hablabas de establecer qué objetivos se tienen en lo individual, en lo grupal, en lo organizacional y cómo alineamos esto constantemente. El tema de la empatía, ¿no? Ver primero a la persona y saber cómo puedes aportar, la escucha activa, que me parece clave en todas las relaciones humanas, pero en el liderazgo, sin duda, ayudarlos a desarrollarse y pensar en una relación y en un vínculo a largo plazo, ¿no? Pensando en ellos, pensando en ti, pensando en el entorno, ¿no? Y cómo en este vínculo y en esta relación podemos contribuir algo más allá de la misma relación laboral, ¿no? Exactamente. Sí, no, lo resumiste perfecto. Ay, muchas gracias por compartirnos, San. Oye, y para cerrar este espacio, ¿quién dirías que es tu líder favorita de este momento? Esa es una pregunta muy difícil, Jan. Ya venía Que preparada. conste las estoy diciendo antes para que no se enfríe, pero Y, eh, y mira, lo pensé de esta manera. O sea, creo que eh, igual conforme va pasando el tiempo, vamos madurando, vamos creciendo, nuestros referentes van cambiando, ¿no? Pero bueno, el claro, primer referente que nunca va a cambiar durante toda mi vida es evidentemente mi mamá, ¿no? O qué bonito. sea, creo que es esa líder del momento y que va a permanecer
antes, durante, después, lo que estemos en esta fase, ¿no? Eh, entonces, eso por un lado. Ahora, del lado profesional y en la industria farmacéutica, alguien que admiro mucho y que la conoces también es Irma Eguavir. Ella fue directora de oncología en Novartis y hoy es directora general en Zoetis, que es una farmacéutica de salud animal. Y convivimos y la conocimos y platicamos mucho con ella, porque ella también perteneció a este comité de Women at Novartis. Y la admiré justo por eso, ¿no? Por su escucha activa, su empatía y sus ganas de desarrollar a otros, ¿no? Entonces, creo que hace clic con mucho de las motivaciones y causas por las que yo trabajo y la veía ser auténtica y ver por las personas de su equipo. Y tan es así que, pues todos, ya sea de su equipo o no, la recordamos con mucho cariño, ¿no? Y mantenemos, en mi caso, mantengo todavía comunicación con ella, lo que te decía de largo plazo, ¿no? Y yéndonos como de lo más cercano a lo menos cercano, alguien que también admiro mucho en la industria farmacéutica y que no la conozco, pero por todo lo que veo que hace y en el entorno que lo hace, es Constanza Lozada, que es la directora general de Pfizer. Ella llegó a ser directora de Pfizer en plena pandemia en 2020 y pues le tocó desarrollar y lanzar la vacuna y que estuviera en México y que estuviera en tiempo y que estuviera disponible. Entonces, toda la gestión que ha hecho durante este tiempo me parece impresionante y además que es alguien que veo evidentemente por las mujeres y por la equidad de género. Y en las entrevistas o foros que he tenido oportunidad de escucharla, pues hace mucho clic con mis causas. Y pues ya ahora sí, ya sé que me dijiste una, pero bueno, No, está... fue de una. A ver, la lógica de esta pregunta es, a ver, este podcast responde a una necesidad de visibilizar formas de liderar, formas mucho más sistémicas de liderar, mucho más auténticas, mucho más orientadas a la persona, porque no, a veces creo que nos podemos sesgar y podemos llegar a creer que la forma en la que nosotras lideramos es la única forma que existe. Y la intención de esto y de preguntar por referentes positivos es despertar la curiosidad, ir y buscar quién es y qué ha hecho y cuáles son sus redes y cuáles son sus causas. Esto creo que es sumamente inspirador y además los seres humanos necesitamos que nos demuestren que algo es posible para conseguirlo. Ojalá no fuera así, pero se ha visto, ¿no? Récords mundiales se han batido una vez que alguien sabe que es posible y que cree que es posible, y de esto viene, ¿no? Así que yo no te voy a limitar, querida San. Sigue con tu lista. Y bueno, la estructura fue así, ¿no? De la más cercana, mi mamá, luego Irma, luego Constanza, y ya finalmente Michelle Obama, que la admiro muchísimo, leímos su libro en el club de lectura, también, o sea, me encanta seguirla en redes, me encanta su discurso, su narrativa, y todo lo que ha hecho y su influencia positiva de entrada con su esposo, su familia, o sea, su esposo, en mi opinión, llegó a estar ahí, llegó a ser presidente por ella. Entonces, creo que es también un gran referente de lo que se puede lograr, ¿no? Coincido. Bueno, admiro muchísimo a Irma, igual que tú, a Michelle también, a tu mami he tenido de rebote, ¿no? Algún conocimiento y qué bonito también honrar de dónde venimos, cuál es nuestro linaje, y a Constanza la voy a ir a investigar en este momento, ¿no? Porque me encanta que me presenten a nuevas mujeres, a nuevas líderes. San, qué placer ha sido compartir este espacio contigo. Ustedes no saben lo difícil que es cerrar esta conversación en 52 minutos porque hemos pasado horas enteras en pláticas, Sí. y bueno, eso es fascinante, ¿no? De verdad te admiro como líder, te admiro como persona, te quiero mucho y te agradezco mucho estar en este espacio. Ay, muchas gracias, Jam. Yo igual. La admiración es mutua, el cariño es mutuo y me encantó la platiquita. Como bien dices, aquí nos podríamos estar más horas. Espero que les guste y pues bueno, encantada y gracias por la invitación. ¿En dónde te encuentran, San? Quien escuche este podcast y quiera compartir algo contigo, quiera seguir tu trabajo, ¿cómo te encuentran en redes? En LinkedIn, Sandra Almanza Puente y en Instagram, que son las dos redes que más uso, igual Sandra guión bajo Almanza, guión bajo Puente. Entonces, ahí me pueden seguir y bueno, sí, soy activa totalmente en ambas redes sociales y encantada de tener contacto y comunicación con toda tu audiencia. San, pues te agradezco nuevamente, te mando un beso bien grande y nos vemos en el próximo episodio.
Gracias. Si te gustó este episodio, te invito a valorarlo y a compartirlo con la persona que tiene que escuchar sobre liderazgos entrañables. Te invito a seguirme en mis redes sociales como @JamHerreraCoach en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Nos vemos en el próximo episodio.